Bienvenido a este pedazo de curso completamente gratuito que vamos a hacer sobre Insta360 Studio. Una de las herramientas más importantes que tiene Insta360 para nuestros ordenadores, ya tengas un Windows o tengas un Mac, y dentro de este vídeo vamos a desgranarlo por completo para todas esas personas que acaban de llegar a una cámara de acción, sea la que sea, tengas una 360, tengas una única lente, tengas lo que tengas, desde la gama Go, la gama X, la gama R, la gama la que sea. Todas y cada una de ellas convergen en el mismo sitio, Insta360 Studio, si queremos editar delante del ordenador. Así que vamos a empezar pasito a pasito. Y como este vídeo es demasiado largo, vas a tener por aquí abajo todos y cada uno de los capítulos para poder saltar rápidamente aquella parte que más te interese. Vamos a hacer un revisado a fondo, vas a conocer todos y cada uno de los detalles de la misma forma que lo enseñamos en los cursos de Insta360. Que sepas que los tienes por aquí abajo en la descripción, porque ya no es toda la parte de edición, que la vamos a ver dentro de este vídeo, como bien te he dicho, sino también toda la parte de grabación, pero eso está dentro de los cursos. Te los dejo por aquí abajo. Dicho todo esto, vamos a empezar por el principio, y el principio es básicamente descargando el programa, porque si hace unos instantes acabas de abrir tu cámara, no vas a tener este programa instalado. Entonces, ¿dónde tenemos que descargarlo? ¿De qué forma? Álvaro, ¿se tiene que pagar este programa? No. Lo primero es que es completamente gratuito y lo único que vamos a necesitar es el número de serie de nuestra cámara. Esto es súper importante porque hay veces que salta como la protección para que no se vaya a utilizar este programa para otros fines que no son los que están diseñados, y en la web de Insta360 nos lo va a pedir. Así que tenlo localizado precisamente para ello. ¿Y ahora dónde tenemos que irnos? Bueno, pues si buscas directamente en Google insta360.com y entras en la web, te llevará a algo parecido a lo que estás viendo ahora mismo. Si quieres ir muchísimo más rápido, tienes un enlace directo en la descripción de este vídeo. Solo pulsar y te va a llevar al enlace de descarga que te voy a enseñar dónde puedes localizarlo. Si queremos hacerlo por nuestra cuenta, tenemos que venirnos a la opción de descargas, le vamos a dar a esa opción de descargas y es aquí donde vamos a tener todas las opciones para poder descargar. Tanto los software de cada una de las cámaras que tenemos justamente por aquí, las aplicaciones tanto para Android como para iOS y lo que más nos importa a nosotros, el Insta360 Studio 2023 o 2024, la versión de escritorio. Yo en mi caso le daría simplemente a Mac, porque tengo un sistema operativo de macOS, pero si tienes un Windows solamente tienes que darle al botón. Para instalarlo es súper sencillo. Si te das cuenta, le acabo de dar un clic y esta es como la opción tradicional para poder descargarnos la versión de escritorio. A la hora de instalar es un programa normal y corriente, siguiente y se termina instalando. Y una vez que lo instalemos vamos a ver algo parecido a esto. Bien, primer logro conseguido, pero vamos a dejar ahora mismo el programa a un lado y vamos a ver esos archivos. ¿Cuáles son esos archivos a los que nos podemos enfrentar? ¿Todos son importantes? ¿Hay cosas que podemos eliminar? Bueno, pues como llevamos dentro de este canal hablando de cámaras de acción desde 2017 y me he encontrado preguntas de todo tipo, vamos a resolverlas una a una. Y antes de continuar con el vídeo, déjame hacer un breve inciso, y es que acaban de publicarse las ofertas de Insta360, y es que es algo típico por estas fechas que Insta360 baje los precios, los desplome por completo, y vas a encontrar ofertas en todas y cada una de sus cámaras, sí, en todas, desde la Insta360 Go 3, la X3, la One RS, todas y cada una de ellas tienen descuentos, y utilizando los enlaces que te dejo por aquí abajo en la descripción, además de ese descuento, tienes regalo gratis. Aprovecha el Black Friday y ahórrate unos euritos. Ahora sí que sí, continuamos con el vídeo. Lo primero que vamos a ver son los archivos que puede grabar una cámara con una única lente que después requiere una segunda estabilización dentro del ordenador. Este es el funcionamiento, por ejemplo, que tiene la gama Go, tanto la Go 2 como la Go 3, pero también lo encontramos tanto en la X2 como en la X3 en el modo single lens. Al fin y al cabo, la grabación es exactamente igual y viene a ser algo así, una pelotita que a simple vista te puede hacer pensar que hemos grabado mal, pero no. Lo cierto es que estas son las grabaciones originales. Aquí tenemos el archivo en bruto y una vez que lo importemos dentro de Insta360 Studio es donde ya veremos la imagen normal, pero nos va a dar una posibilidad, elegir después, ahora delante del ordenador, si queremos esta imagen en vertical o en horizontal. Lo veremos más en detalle más adelante. Y aquí es muy probable que te encuentres archivos duplicados, pero ¿cómo se van a duplicar los archivos? Vale, lo más importante de todo es que tenemos que entender que va a haber archivos proxy,
archivos de baja resolución, ahora te explicaré para qué se utilizan, y los archivos de verdad, los de gran resolución, que son los que graban nuestra cámara, pero los dos siempre se van a grabar. Bueno, hay algunas excepciones, como por ejemplo los timelapse, que solamente tenemos el archivo de máxima resolución. Pero en líneas generales, la grabación de vídeo va acompañado de un archivo como este, que si te das cuenta está en muy pequeñito y se ve especialmente mal, y otro archivo como por ejemplo puede ser este, que es exactamente el mismo archivo, pero que tiene toda la calidad de nuestra cámara. ¿Los dos son importantes? Sí, los dos van a ser súper importantes. Y aquí déjame hacer un pequeño inciso, y es que ese archivo de baja resolución es el que utiliza la pantalla de la cámara para poder reproducirlo, si es que le damos desde ahí, nuestra aplicación del móvil para poder moverlo lo más rápido posible y que no veamos cortes en la reproducción de nuestro archivo. Puedes pensar que alguno de los archivos de máxima resolución pesa varias gigas, en cambio ese archivo proxy de baja resolución pesa apenas unos megas. Por lo tanto, es mucho más fácil poder moverlo. Esto ocurre exactamente igual en los archivos 360, los cuales van a tener un archivo ya editado de baja resolución y luego en bruto las dos lentes por separado. Es decir, que en bruto estamos grabando cada una de las lentes de forma independiente. Para que entiendas un ejemplo práctico, aquí tienes un número 33 y otro número 33. Los dos archivos son importantes. Si conservamos nada más que uno, tenemos un problema, porque después no vamos a poder hacer absolutamente nada con nuestro archivo. Así que la recomendación más grande que puedo hacerte, al menos al inicio, es que lo copies absolutamente todo. Todos y cada uno de los archivos que hay dentro de tu cámara en el momento en el que grabas son importantes y tienen utilidad. Ahora llega el momento de entrar dentro de Insta360 Studio. Y para ello vamos a conocer la interfaz que nos va a acompañar en todo momento. Pero para poder explicártelo de forma correcta necesitamos importar esos archivos al ordenador. Lo primero y más importante es la esquina superior izquierda, es decir, esta que vemos por aquí. Aquí es donde vamos a tener las diferentes rutas de importación. Es decir, si importamos desde nuestro ordenador, hemos copiado previamente esos archivos al ordenador, mi recomendación número 1 es que sea así. O segundo, directamente desde la tarjeta de la cámara. Con esta segunda opción nos vamos a evitar transferir esos archivos a nuestro ordenador, no tener que almacenarlos, pero sí que es cierto que si ocurre algún problema estamos trabajando con una única copia. Así que en mi caso no es algo que recomiende. También es cierto que la tarjeta SD de la cámara es bastante más lenta que los discos duros que tenemos a día de hoy dentro de los ordenadores. Por lo tanto vamos a ganar mucha más velocidad y mucha más fluidez del propio programa si los importamos y los copiamos físicamente antes al ordenador y después los importamos a Insta360 Studio. La tercera opción no hace referencia a nada de importación, simplemente son los favoritos, y la última son las exportaciones. Pero bueno, para poder importar, varias formas. O bien le damos a este gran botón de abrir archivos, los buscamos, o lo que más me gusta a mí, coger cualquiera de estos archivos, sea el que sea, ¿vale? Ten en cuenta que este es el de baja resolución y así lo identifico porque tiene LRV. Si fuera el de alta resolución pondría Pro directamente. Pero bueno, me da igual, como ambos archivos están directamente en esta carpeta, puedo arrastrar cualquiera de ellos que ya se me van a importar directamente en Insta360 Studio. Una vez importado cualquier archivo, es el momento de conocer ya sí toda la interfaz, porque ahora hemos visto que han cambiado cosas. A la derecha, sobre todo, van a aparecer más o menos elementos. Es decir, ahora mismo tenemos solamente 3 opciones por aquí. Pero si importamos un archivo, sin ir más lejos, 360, los que vamos a ver más adelante, te darás cuenta que aquí tenemos 6 o 7 opciones incluso. Ya digo, todo depende de cómo hayamos grabado, tendremos más opciones o menos opciones. Pero arrancando desde el inicio, en la parte de la izquierda vamos a tener la visualización de todos estos archivos. Ahora mismo he importado nada más que un archivo en el cual podemos ver su nombre con su fecha de creación, pero esto es una forma de vista en lista, que es como a mí personalmente me gusta verlo, pero puedes verlo en plan mini icono, incluso también podríamos ver en este caso la duración y el tamaño de este clip, o verlo mucho más intuitivo con las ventanas mucho más grandes. Esto, si es la primera vez que vas a utilizar Insta360 Studio, es mi recomendación número 1, que utilices esta opción. Cuando vayas convirtiéndote un poquitín más en Pro, vas a ver que es mucho más cómodo la selección en lista porque entran muchísimos más archivos en una única vista. Pero bueno, a grandes rasgos esto es para gustos colores. En la parte inferior izquierda vamos a ver 2 logotipos, uno de Adobe Premiere y otro de Final Cut Pro. Esto quiere decir que algunos de los archivos que grabamos con nuestras cámaras son compatibles directamente con estos 2 software, tanto con el de Adobe como con el de Apple. Personalmente no soy muy fan de este plugin, siempre prefiero pasar todos mis archivos antes por Insta360 Studio y después puedo irme a cualquiera de ellos, tanto a esos 2 como a DaVinci Resolve o cualquier otro. Esto, como bien te he dicho, también es para gustos
colores. En la parte inferior del vídeo vemos toda la línea del tiempo. Esto quiere decir que vamos a tener nuestro archivo. Si nos movemos de un lado al otro, pues podemos ver esos 30 segundos, que es en mi caso toda la grabación que había realizado, con sus controles precisamente para poder darle al play a este vídeo en particular, para poder llevarlo al final, para poder llevarlo al inicio, con ese tiempo exacto que estamos teniendo, incluso con el tiempo final de este archivo en particular. Pero quiero que te fijes ahora mismo en estas dos pequeñas tachuelitas que vemos en las partes inferiores, sobre todo en los extremos. Esto nos va a permitir recortar el clip, es decir, yo, a ver, esta parte del inicio a lo mejor no me interesa, pues puedo recortarle y decir, vale, va a empezar mi vídeo desde aquí. Esto se puede hacer de forma automática si coloquemos el cursor que estás viendo ahora mismo y le pulsamos a este botón, el in y el out de toda la vida de un editor de vídeo. Esto es algo normal y corriente, común, que encontramos en cualquier editor. Podemos hacerlo de forma manual, como bien estás viendo ahora mismo, o podríamos directamente pulsar a esos botones. También el control de volumen, podemos subir más ese volumen si es que se ha grabado demasiado bajo, o incluso poder quitarlo. En la parte de la derecha vamos a ver una opción que es un rayito, nos va a permitir hacer las cámaras rápidas y cámaras lentas. Ponte el caso de que yo aquí, en esta mirada que interpreto, pues me va a interesar hacer una pequeña cámara lenta. Pues selecciono precisamente con ese rayito el tramo que yo quiero hacer. Mira, lo voy a repetir otra vez para que puedas entenderlo. Vamos a darle a la X. Me pongo en el inicio donde quiero evidentemente que arranque este clip y le doy al rayito. Y ahora vamos a tener una previsualización hasta que yo haga clic nuevamente, que va a ser por aquí, exactamente. Y es aquí donde ya vemos el tiempo que vamos a querer que dure este fragmento. Esto podemos hacerlo en la parte roja, mayor velocidad, o si dejamos el punto en la parte de la izquierda vas a ver que es azul y en este caso es más lentitud. Estamos haciendo cámaras lentas y podemos hacer cámaras lentas aunque no hayamos grabado a cámara lenta. Y esto es gracias a un flujo óptico que el propio programa va a interpretar, va a aplicar y en la gran mayoría de los casos lo va a hacer excepcionalmente bien. Sí que es cierto que si hay muchísimo movimiento, lo más recomendable es que hagamos cámaras lentas de verdad. Pero aquí, oye, cuando yo le dé al play, lo más probable es que no se previsualice a tiempo real, pero vamos a ver esa imagen bien hecha a cámara lenta. Cuando exportemos, todo esto va a mejorar bastante más, ¿vale? Ahora mismo simplemente es una pequeña previsualización. Y si en cualquier momento quieres volver a editarlo, solamente pulsar sobre él y puedes llegar a modificarlo en el momento. Junto con esta opción de las cámaras rápidas y cámaras lentas, se nos ha activado una opción que antes estaba desactivada, que es el desenfoque de movimiento, el cual, si lo tienes activo, como es mi caso ahora mismo con este color amarillo, nos va a permitir generar un poquitín más de realidad, pero perfectamente puedes desactivarlo. Yo soy muy fan de este tipo de acciones, por lo tanto puedes probar a exportar simplemente este clip para poder experimentarlo con y sin desenfoque de movimiento y te quedas con la opción que más te guste. En mi caso, ya digo, soy muy fan de este desenfoque de movimiento, por lo tanto siempre lo mantengo activo y desde Insta360 creen que es exactamente igual y por eso siempre como viene predefinido una vez que hacemos esa cámara rápida o cámara lenta. Principalmente se va a ver aplicado en esas cámaras rápidas cuando convertimos un vídeo en un timelapse. Pero llegando ya a la parte de la derecha tenemos otras opciones. Una de estas es, por ejemplo, para poder sacar un fotograma. Queremos sacar una fotografía de aquello que hayamos grabado, por ejemplo, para poder imprimir un póster, para poder ponerlo de fondo de pantalla, para subirlo a redes sociales, lo que quieras. Realmente puedes utilizarlo como te dé la gana. Yo, por ejemplo, aquí me veo muy bien, le puedo dar a este botón y me va a guardar una captura de pantalla. Sin más, el fotograma me lo guarda. Me dice dónde quieres que se guarde, le voy a dar al botón de guardar y ya lo tendría guardado, esa captura de pantalla. En la opción inferior es para darle a pantalla completa y esta parte de aquí es para hacer más grande nuestra línea de tiempo si queremos hacer algo más en detalle. Quizás en este tipo de archivos de la Go no tienen tanta utilidad, pero cuando entremos en detalle en esos archivos 360 vamos a encontrar todo el sentido del mundo porque podemos editar mucho más en detalle esos fotogramas clave, los cuales aquí ni siquiera están. Los vamos a ver más adelante. La opción inferior derecha es evidentemente la de la exportación, la cual vamos a tocar al final de este vídeo y como bien hemos dicho, estas opciones de arriba a la izquierda son las que van a ir cambiando. Esto es un vídeo grabado a 2,7K y por lo tanto aquí directamente vamos a ver cosas de color, pero si ya has trasteado el programa antes de ver este vídeo, habrás visto que la opción de estabilización ni siquiera aparece. Es porque este vídeo ya viene preestabilizado
activado directamente en la cámara. Lo vamos a ver más adelante y vas a ver de qué forma podemos activar o desactivar esa estabilización. En cuanto a procesamiento de imagen, tenemos tres procesamientos diferentes. El primero de todos es Color Plus. Nos va a dar un poquitín más de intensidad a nuestra cara, algo bastante interesante, y sobre todo con esta opción de fuerza que puedes intensificarlo mucho o puedes incluso bajarlo al 0. Mi recomendación es que nunca pases por encima del 50, porque si no se quedará demasiado forzado. De la misma forma, Clarity Plus nos va a atacar sobre las altas luces. Aquí podemos ser un poco más agresivos y, si te das cuenta, lo único que nos hace es como intensificar muchísimo más ese contraste. Esto también para gustos colores, pero mi recomendación es que nunca pases más o menos de 60. Aquavision 2.0 es cuando grabamos con las cámaras bajo el agua. Es una corrección principalmente del color, porque la cámara tiende a grabar unos colores más verdosos bajo el agua, cuando realmente los colores son más azulones, o al menos nos gusta verlos más de un color azul. Por lo tanto, Aquavision 2.0 va a corregir ese balance de blancos, y si te das cuenta, aquí podemos empezar a hacer pequeñas modificaciones y podemos verlo afectado. Pero bueno, en cualquier caso, esto es algo que vamos a sacarle mucho más partido bajo el agua y nos va a quitar ese color verde de nuestras grabaciones. En cuanto a True Audio, una mejora en cuanto al sonido que graba nuestra propia cámara. Por regla general siempre está apagado, pero podemos decirle que se centre más en nuestra propia voz o que nos reduzca el ruido. Algo bastante interesante, sobre todo si vas a utilizar las cámaras de Insta360 para blogging, porque mejoran considerablemente su sonido. La segunda opción es la de generar diferentes proyectos, la cual vamos a ver más adelante, porque sobre todo se le puede sacar mucho más partido a esta configuración si tenemos archivos 360. Y por último, la opción de propiedades o de información del propio archivo. Aquí yo simplemente te puedo decir que vamos a ver la resolución, podemos ver los fotogramas por segundo, la tasa de bits, en definitiva toda la información técnica del archivo. Puede sernos de utilidad o no, pero a grandes rasgos, si eres mucho de grabar con tus cámaras, yo suelo utilizar esta opción para saber si está grabado a cámara lenta o no. En este caso tenemos 30 fotogramas por segundo, por lo tanto sabemos que no está grabado a cámara lenta, aunque nosotros le hayamos aplicado la aplicación de la cámara lenta hace unos minutos en el propio vídeo. Una vez que conocemos toda la interfaz, vamos a ver cómo se interpretan los archivos grabados con una única lente. Ese modo Pro, modo Free Frame, se han llamado de diferentes formas, pero es a grandes rasgos como graba una Insta360 Go 2, Go 3, una X2 a modo Single Lens y una X3 también a modo Single Lens. También este tipo de archivos, o al menos similares, es el que vamos a encontrar en una One R o One RS cuando grabamos con los módulos de una única lente, tanto el 4K, 4K Boost o el One Inch, siempre y cuando la opción de estabilización esté puesta en post. Eso quiere decir que en postproducción ahora vamos a estabilizar y terminar de editar esos archivos. Y para ello yo tengo aquí un montón de archivos, los cuales voy a importar a mi Insta360 Studio. Como puedes ver ahora mismo los está cargando todos, está cargando esos metadatos, y por aquí podemos llegar a ver todos y cada uno de esos archivos. Por ejemplo, vamos a elegir este archivo en particular, y si nos movemos hacia la parte delantera, ha aparecido una nueva opción en la parte superior, que es la que te nombraba, la de estabilización. En este caso me está preguntando si quiero tener estabilización activa, la cual yo perfectamente puedo desactivar y sería así como está grabando la propia cámara de verdad, algo no muy recomendable probablemente, pero que si la activamos tenemos dos opciones: la de Flow State, que sería la normal, la que probablemente cualquier persona elegiría, o si vas a utilizar estas cámaras sobre drones, tenemos una estabilización que quizás es menos invasiva y va a permitir aplicar una estabilización dedicada a este tipo de dispositivos. ¿Va a contrarrestar todo tipo de movimientos que haga el dron? No. Va a ser más permisiva para dejarnos el mejor archivo posible. Todo directamente con un único clip, como puedes ver precisamente aquí. En cuanto a las opciones que teníamos antes, probablemente no notes cambios, pero sí que es cierto que si nos venimos a la opción de vídeo, al procesamiento multimedia, vamos a encontrar una nueva opción que antes no estaba. Y es que cuando grabamos en este tipo de entornos, como bien te he nombrado, los modos Pro, Free Frame, modo Single Lens, en definitiva, este tipo de modos nos van a permitir después, ahora en el ordenador, elegir el campo de visión. Por lo tanto, ahora mismo lo tenemos en ultra ancho, que sería todo lo ancho posible, pero podemos ponerlo en lineal para corregir todas las verticales, en Action View, que sería apilar todo el sensor en una única imagen, en narrow, que sería un poquitín más teleobjetivo, ¿no?, que el propio lineal, o en personalizar, donde aquí nosotros ya vamos a personalizar, pero ya me está avisando de que, ojo, si me paso voy a perder la calidad, y si me voy demasiado para atrás me van a aparecer los bordes negros. Así que le damos a confirmar, y aquí, gracias a la rueda del ratón, yo voy a poder moverme de adelante a atrás para poder hacer todo el zoom que yo necesite. Como bien me ha dicho, si me voy demasiado hacia atrás, pues vamos a ver esos bordes negros que aquí hemos exagerado, pero si me voy mucho hacia
hacia adelante vamos a perder esa calidad porque estaríamos haciendo demasiado zoom digital. Podemos elegir el punto medio, allá donde yo lo deje se va a exportar, pero si queremos asegurarnos al 100% que esto es así, nos ha aparecido una nueva opción y no sé si te has dado cuenta, que es esta bolita aquí al lado del rayo, que son los keyframe o fotogramas clave. Esto es básicamente para decirle, oye, márcame este punto como algo súper importante para mí, para poder animar básicamente aquello que vamos haciendo delante del ordenador. No te preocupes si ahora mismo los fotogramas clave no los entiendes, lo vamos a entender perfectamente cuando pasemos a los archivos 360, que es ahí donde vamos a poder animarnos por las diferentes partes de la esfera. Pero antes de pasar a ese punto, déjame explicarte esta pequeña ventanita que nos ha aparecido cuando aplicamos esos fotogramas clave. Y es que aquí tenemos varios presets, como por ejemplo es el ultra ancho, el cual es como si le diéramos directamente a esta opción, o el lineal o el narrow, son como predefinidos. Pero todo esto, si te das cuenta, se puede modificar, el cual nosotros podemos elegir la deformación, podemos elegir el ángulo de visión, por lo tanto podemos llegar a configuraciones bastante locas, como por ejemplo puede ser esta, que es un ultra amplio, o incluso rotar nuestra imagen y ponerla del revés. Puedes configurarla como quieras. También estas dos opciones es para mirar de un lado al otro o de arriba a abajo, pero esta opción a mí me gusta mucho más hacerla con el ratón y si te das cuenta se sigue moviendo. Lo más importante de todo es que este fotograma clave está guardando estos datos que estás viendo aquí. Así que si yo, por ejemplo, quiero hacer un pequeño zoom, voy a venirme un poquitín más hacia adelante, voy a aplicar otro fotograma clave y es aquí donde yo voy a hacer ese zoom hacia la cara. Y cuando reproduzca este archivo, si te das cuenta, se está haciendo ese zoom hacia mi cara. Es una forma de animar. Ya digo, esto lo vamos a ver mucho más en detalle en unos minutos cuando pasemos a los archivos 360, porque es en ese caso donde tenemos mucha más movilidad, el hecho de haber grabado precisamente toda la esfera, todo el ambiente. Acuérdate que esto es una cámara de una única lente y por lo tanto solamente estamos viendo como hacia adelante, hacia allá donde colocamos nuestra propia cámara. Entonces, en cuanto a animación, pues va a haber más bien poquito. Vamos ahora a importar los archivos 360 grabados, por ejemplo, con una Insta360 X2. Tanto la X2 como la X3, como la RS One Inch, como cualquier cámara 360 van a tener los mismos archivos. Sí que es cierto que cada cámara va a cambiar en función de las características internas que tenga, pero a grandes rasgos los archivos son exactamente iguales, al menos a nivel de edición. Algunos serán más grandes, otros más pequeños, unos con más calidad, otros con menos. Pero las ediciones son exactamente iguales y la forma de interpretarlos delante del ordenador exactamente la misma. Cuando seleccionamos uno de los archivos, por ejemplo, yo tengo seleccionado este en concreto, podemos movernos por todo el espacio. Esto es una de las características que los archivos 360 nos van a permitir versus los que acabamos de ver que se han grabado con una única lente. Por aquí puedes ver a la Estatua de la Libertad en Nueva York y por aquí pues me tienes a mí delante de uno de los monoculares para poder ver el skyline o la ciudad de Manhattan. En cuanto a la interpretación del propio clip, el movernos hacia adelante y demás es exactamente igual, eso no cambia nada. Pero como te he dicho antes, con los archivos 360 tenemos diferentes opciones nuevas que se han aplicado, que se han desenmascarado en esta opción. La primera de todas es la estabilización, que aquí si te das cuenta tenemos una nueva opción que se llama bloqueo de dirección. Este bloqueo de dirección va a impedir que se mueva libremente la imagen. Vamos a darle play para que puedas entenderlo y si te das cuenta, todo el skyline, por ejemplo, de Manhattan, que ese es el que está en esta parte de atrás, está completamente quieto. Es más, la Estatua de la Libertad está estática en el mismo sitio. Esto quiere decir que por defecto lo que hace la cámara es dejar el mundo quieto y solamente nosotros somos los que nos vamos a mover. Pero esto podemos darle la vuelta, podemos invertirlo gracias al bloqueo de dirección y va a precisamente dejarnos a nosotros completamente quietos y es el mundo el que se va a mover. Esto es más típico de una cámara de acción y depende de lo que vayas a grabar, pues te va a interesar activarlo o desactivarlo. A mí déjame decirte que esta es una de las opciones que más suelo utilizar y que siempre suelo activarla porque después a la hora de animar los diferentes clips de un lado al otro va a fallar bastante menos. Así que ahí tienes ese pequeño truco avanzado. Pero bueno, ¿qué tenemos más por aquí? En este caso tenemos el apartado de cosido. Yo tengo la cámara ahora mismo, en este caso los archivos se han grabado al natural, sin ningún tipo de protector, pero si tuviéramos protectores de lentes adhesivos tendríamos que activarlo para que compensara la propia cámara y no se viera. Es importante que los protectores adhesivos sean originales porque ten en cuenta que aquí no tenemos mucha más opción. Le decimos que son protectores adhesivos y si los ha desarrollado otra marca y son diferentes a los de Insta360 se van a ver en nuestra imagen.
Así que importante con eso, que los accesorios deben de ser lo más originales posible. En el caso de la X2 existían unos protectores de lentes que eran los protectores premium, que también podíamos activarlos por aquí, pero como bien te puedes dar cuenta, no tiene sentido activarlos si no los tenemos puestos, porque vamos a tener la imagen pues bastante peor. Aquí cose perfectamente el muro, y si activamos cualquiera de las opciones sin haberlas puesto físicamente en nuestra cámara, pues estamos perdiendo la calidad. Las dive caves son directamente las carcasas de buceo que tiene Insta360 para esta cámara, y esto va a cambiar en función de si importas un archivo de la X2 o de la X3, puesto que las carcasas pensadas para submarinismo son diferentes para ambas dos cámaras. Por último, la opción que pone zapato frío, la traducción es maravillosa. Se refiere a la zapata fría, uno de los accesorios que se ponen en el lateral de nuestra cámara para poder tener micrófonos inalámbricos y conectarlos a la cámara. Si utilizamos esa zapata fría, se dice zapata, no zapato, Insta360, va a permitir borrar ese micrófono en el caso de que se vea en el lateral de la propia cámara. También tenemos una opción de personalizar, por si a la cámara se le ha ido la cabeza, podemos hacer nosotros el ajuste de forma más avanzada, y si te das cuenta, pues aquí están surgiendo algunos detalles, principalmente todo visto desde el punto de vista más detallista, es decir, yo estoy viendo que aquí ahora mismo hay dos barrotes y si lo amplío estoy viendo cómo empiezan a separarse, pero bueno, es una opción más donde podemos controlar más en detalle ese cosido. Pero sobre todo la opción de optimización del cosido es algo súper interesante. Por defecto siempre viene activado la costura de flujo óptico y la de calibración cromática, la cual podemos desactivar si queremos, pero esto va a mejorar considerablemente el tenerlo activo, evidentemente, el cosido de ambas lentes. Cuando tenemos una lente en la parte delantera y una lente en la parte trasera, ambas dos hay que coserla. Y la costura de flujo óptico quiere decir que va a estar pensando en cada segundo del vídeo si esa costura en esos píxeles concretos ha sido correcta o no. Si esto lo tenemos desactivado es como lo cose en bruto y se acabó y no se asegura de nada más. Pero si tenemos el cosido dinámico, va a estar constantemente viéndolo, importante para deportes de acción, o la costura de flujo óptico para todavía mejorar más esa costura entre ambos dos. El flujo óptico al fin y al cabo es un pequeño algoritmo o inteligencia artificial de bajos recursos que si le falta algo de información se lo va a inventar y lo va a proporcionar. Por lo tanto, ya digo, es súper importante tenerlo activo, igual que la calibración cromática, para que la costura entre ambas imágenes sea lo menos notoria posible y tengamos un archivo de máxima calidad. Si por algún motivo la grabación que tienes sigue sin estar perfecto el cosido, puedes perfeccionarlo a través de la calibración del stitching, de este cosido. Mediante una calibración podemos calibrar ambas lentes y hacerle al programa como que se replantee lo que acaba de enseñarnos. Algo bastante interesante que nunca me ha tocado usarlo, pero sí que es cierto que es una opción ahí de respaldo para poder salvar quizás algunos archivos que han tenido algunos problemas. Ya digo, en ningún caso me ha tocado usarlo, pero está ahí. En cuanto al procesamiento multimedia, vamos a tener más bien poco. Es más, ese Clarity Plus, por ejemplo, la X2 ni siquiera lo tiene, que ya lo veíamos, por ejemplo, en los archivos de la O3, pero sí que nos lo encontramos en los archivos de la X3. A grandes rasgos no deja de ser un pequeño toquecito en cuanto al color. Y la opción de True Audio es pues exactamente lo mismo, el procesamiento de audio que ya hemos explicado antes. Esta opción de logo sí que es cierto que es nueva y esto se utiliza principalmente cuando queremos exportar los archivos en 360 para visores 360 o para subirlo directamente en bruto, en 360, sin editarlo nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Si esto queremos hacerlo, por ejemplo, podemos aplicarle un logo, el cual podemos aplicar el personalizado, pero podemos utilizar directamente uno de los de Insta360. Y quiero que te fijes en la parte inferior, que aquí podemos tener el logo que nosotros queramos, el de nuestra empresa, el del proyecto que vayamos a realizar en este caso, o incluso el propio de Insta360 que podemos decidir utilizarlo si es que queremos. Aquí podemos amplificar nuestro tamaño, podemos decirle si lo queremos abajo, arriba, izquierda o derecha, lo más útil siempre es abajo. Tenemos una especie de opacidad para poder bajarle esa opacidad al logo y que se vea todavía menos, e incluso la rotación si es que queremos rotarlo. Esto ya digo es bastante interesante y lo he utilizado en proyectos profesionales en los que me encarga una marca hacer un trabajo, lo realizo con cámaras 360 y en este logo, en la parte del nadir, aplico el logo de la propia empresa para que en ningún caso pues pueda aparecer yo o aparezca directamente la mano, que ya sabemos que Insta360 cose muy bien, pero ponte el caso que tienes la cámara en un casco de una bici o de una moto. Si no queremos que aparezca precisamente eso, podemos poner un logo en esa parte inferior y nos olvidamos por completo. Y ya digo, gracias a esta opción que pone Custom, personalizado, podemos subir el nuestro propio. Si no queremos ninguno, le damos a ninguno y se elimina este logotipo. En cuanto al resto de opciones, pues son exactamente iguales. Vamos a ver ahora más en detalle cómo son esos fotogramas clave, de qué forma podemos animar nuestra grabación, porque podemos empezar la grabación mirando directamente a la Estatua de la Libertad, después viéndonos a nosotros mismos. En definitiva, podemos jugar con la propia imagen y para ello pues vamos a venirnos al inicio del vídeo,
Por ejemplo, aquí podemos empezar directamente mirando a la Estatua de la Libertad y una vez que me guste este plano en particular, le voy a dar al botón de fotograma clave. Como bien has visto, aquí tenemos un montón más de opciones, fruto evidentemente de que es una imagen 360, pero no dejan de ser diferentes preajustes, los cuales nosotros podemos controlar más a mano o hacerlos directamente utilizando esos preajustes predefinidos. Para eso se llaman así precisamente, ¿no? Vamos a avanzar un poquitín más hacia delante y vamos a ver qué es lo que tenemos precisamente por aquí. Por ejemplo, voy a mirarme a mí y vamos a reproducir este apartado para ver qué es lo que acabamos de hacer. Vamos a dejar que la cámara se coloque correctamente, ahí está. Y por ejemplo, pues mira, nos estamos encontrando un problema que ya lo hemos explicado precisamente antes, y es que quizás esa parte inicial no tiene nada de sentido que esté ahí. Entonces vamos a mover estos fotogramas clave, vamos a movernos hacia adelante hasta que acabe de guardar el móvil en el bolsillo, y una vez que esté el teléfono guardado dentro del bolsillo, es aquí donde, oye, pues podemos directamente mirar al monóculo, por ahí, correcto, y más adelante podemos girarlo y mirar hacia nosotros. Vamos a reproducir este trocito de aquí, es más, vamos a quitar esta parte inicial. Y ya tenemos animado nuestro clip. Esto evidentemente se puede perfeccionar mucho más si entramos en detalle en cada uno de los movimientos, sincronizando lo que queríamos grabar evidentemente con lo que queremos montar. Y créeme cuando te digo que con Insta360 Studio se han hecho verdaderas locuras, como por ejemplo estas que ya te he enseñado dentro del canal a poder realizarlas, las cuales mezclan la parte de grabación con toda la parte de edición. Y como bien digo, es exactamente igual, animando con fotogramas clave. Por ejemplo, ahora miramos hacia un lado, miramos al otro. Pero ponte el caso de que yo con este archivo en bruto quiero hacer 2 ediciones o 3 o 4 diferentes. Esta, por ejemplo, para poder subirla a YouTube y compartirla contigo directamente, pero es que quiero compartir en Instagram o en TikTok o en la red social que quieras un archivo en vertical utilizando los mismos archivos brutos para decirle a la gente, es que he estado en la Estatua de la Libertad. Pues para eso se utilizan los proyectos, la cual nos hemos saltado antes, y si te das cuenta tenemos por aquí el proyecto 1. El proyecto 1 es lo que estamos editando ahora mismo, pero podemos darle a crear un nuevo proyecto y tenemos el mismo archivo desde cero. Y en este archivo, por ejemplo, podemos cambiarle la relación de aspecto a 9:16 y tener un archivo pues en vertical. Cuando volvamos al archivo 1 tendremos las mismas ediciones que teníamos hechas antes, o sea que no se borra absolutamente nada. Pero ponte el caso de que quieres utilizar exactamente la misma edición porque llevas media hora y te lo has currado súper interesante cada uno de los fotogramas clave de Insta360 Studio. Bueno, pues para eso podemos directamente darle a la opción de copiar, y cuando le damos a la opción de copiar se nos ha duplicado el archivo. Si te das cuenta se llama proyecto 1/, copiar. Aquí podemos cambiarle directamente el nombre y poner pues vertical, proyecto 1. Y lo único que vamos a hacer es cambiarle a 9:16 y ajustar para que todo esto en el formato de Instagram se vea perfecto. Y así tener nuestro archivo en vertical y nuestro archivo en horizontal. Y ahora vamos a hablar de una de las opciones más chulas y más interesantes que tenemos dentro de Insta360 Studio, y es la opción de traquear, de hacer seguimientos de forma inteligente a diferentes elementos. Es decir, podemos hacer un tracking. Quiero ponerte un ejemplo que yo hice directamente en la Estatua de la Libertad, y es que di un círculo a la isla alrededor de la Estatua de la Libertad. Si te das cuenta por aquí, lo puedes ver. Todo esto está grabado en modo vídeo y dura unos 5 minutos y medio. Esto podemos decirle perfectamente al programa que siga la Estatua de la Libertad de forma automática. Es decir, vamos a avanzar un poquitín más hacia adelante y vamos a decirle que nos siga esta estatua tan famosa en el mundo. Para ello tenemos esta opción que se llama Deep Track. Le vamos a pulsar y automáticamente cuando seleccionemos el cuadro, lo que nosotros queremos que nos seleccione, nos va a decir seguimiento. Pues podemos hacer directamente ese seguimiento. Dejamos el ordenador trabajar y en este caso lo que nos está haciendo es dejarnos todas las animaciones de los fotogramas clave que hemos hecho antes de forma automática. De forma automática va a estar constantemente siguiendo ese elemento que nosotros le hemos dicho, como por ejemplo ahora mismo la Estatua de la Libertad, a pesar de que yo pues me he estado moviendo. Vamos a detener por aquí este tracking, este seguimiento, y vamos a ver qué es lo que ha estado realizando, y lo vamos a mover rápido para que te des cuenta que evidentemente en todo momento esto ha tenido cierto movimiento. De la misma forma que veíamos cuando movemos la velocidad más rápido o más lento, si le pulsamos a este clip vamos a poder controlar el FOV, es decir, podemos alejarnos o acercarnos más a la Estatua de la Libertad, y donde lo dejemos pues evidentemente se va a quedar. Quizás antes tenía demasiado ángulo y ahora tiene una distancia pues bastante más comedida, antes estaba lejísimo. Pues esto que sepas que también se puede ajustar. Por último, ya solo nos quedaría exportar los archivos para poder compartirlos en redes sociales, y la forma de hacerlo es súper sencilla.
sencilla. Para ello vamos a darle al botón de exportar, que lo tenemos por aquí abajo a la derecha, como bien hemos visto antes, y nos pregunta dos cosas. Concretamente nos lo va a preguntar en estos archivos 360, porque los archivos normales de una única lente ni siquiera nos hace la primera pregunta de todas. El vídeo reencuadrado al fin y al cabo es toda la edición que nosotros hemos estado haciendo del archivo, pero podemos exportar el archivo en 360 original para visores 360 o para poder subirlo directamente a Facebook o a YouTube en 360. Eso quiere decir que el usuario, cuando vea el archivo, va a tener que moverse físicamente y mover el teléfono. Algo interesante para algunas funciones, pero oye, la gran mayoría de las situaciones vamos a querer hacer ediciones y exportar el clip, el vídeo reencuadrado directamente desde Insta360 Studio. La primera opción, nombre, fácil, sencillo. La segunda, ¿dónde queremos que se nos guarde? Esto de la misma forma que cualquier otro ordenador. En cuanto a los parámetros preestablecidos, si quieres hacer simplemente el mismo procesado, pues puedes guardarlo. Personalmente es algo que he utilizado muy pocas veces, pero bueno, podríamos guardar un archivo preestablecido, unos parámetros concretos y poder utilizarlos en diferentes formas. Pero bueno, lo interesante está en esta parte inferior, es decir, podemos elegir la resolución que queramos. Sí, la que queramos. Podemos exportar perfectamente en 4K este archivo. No va a ser un 4K con la máxima resolución que podría tener un 4K, pero de esa forma no estamos exportando un 1080 que siempre va a tener cierta pérdida de calidad. Eso es algo que yo suelo hacer siempre, exportar en 4K este archivo reencuadrado, y también la tasa de bits ponerlo a 200, que sería lo máximo. Por encima de 100 ya sería lo ideal. Todo esto con la intención de que después lo metamos dentro de un programa de edición, un programa como Final Cut o como DaVinci Resolve o incluso como Adobe Premiere, me da exactamente igual cualquiera de ellos. Si vas a compartirlo directamente en redes sociales, la configuración que estaba por defecto estaba genial. Pero ya que nos ponemos un poco más técnicos, la verdad es que creo que me va a merecer mucho más la pena. Los fotogramas por segundo no se pueden cambiar a no ser que hayamos grabado por encima de 30 fotogramas por segundo, lo cual podríamos decidir exportar a 50 fotogramas por segundo o a 25. Y el formato de codificación podemos elegir H264, H265 o incluso ProRes 422. Esto, si eres un principiante, déjame decirte que el H264 quizás sea el que mejor funcione dentro de tu ordenador. El H265 va a demandar más potencia bruta de tu ordenador, aunque los archivos sean más pequeñitos. Y por último, el ProRes 422 son archivos extremadamente grandes que se pueden mover de forma muy ágil en un ordenador, pero tienen esa pequeña pega, que son demasiado grandes porque no son codificaciones, porque los archivos básicamente están más en bruto. No vamos a entrar en el tema de codec, tienes varios vídeos dentro del canal explicando la diferencia que hay entre unos y otros y cómo funcionan internamente estos archivos, pero que sepas que puedes perfectamente cambiarlos. Yo personalmente suelo exportar todo en H264, no cambio para nada eso. Y por último, una de las opciones que más me gusta es esta de eliminar grano. Podemos eliminar mucho más el grano, podemos hacer un sobreprocesado, sobre todo para esos entornos de interiores o nocturnos, mejorar un montón más esa calidad que estamos grabando con nuestra cámara. Solamente con activar esto va a tardar un poquitín más en exportarlo, pero va a merecer muchísimo la pena. Por último, en esta parte inferior vamos a ver cuánto espacio va a ocupar ese archivo, y si le damos al botón de amarillo va a empezar a exportar sin más. El botón de accionar a fila es una mala traducción de decir que lo va a guardar dentro de una fila para poder exportar pues 25 archivos de golpe, pero mi recomendación es que directamente le des al botón amarillo y te olvides. Y esto básicamente es Insta360 Studio al detalle, conociendo cada uno de sus recovecos y explorando todas y cada una de sus posibilidades. Puedes explorar esto y muchas funciones más dentro de los cursos de Insta360 que tenemos aquí en Felinu, o verte otro vídeo como por ejemplo puede ser este, y suscribirte al canal si no quieres perderte tutoriales tan locos como estos. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, chao chao.